Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Jorge Cervantes, preso en Cuba, abandonaba hace días una huelga de hambre tras conseguir su excarcelamiento por parte del gobierno de la isla. Cervantes emigrará junto a su familia, como lo hizo anteriormente su hermano, a territorio español. Disidente y luchador por los derechos humanos son los términos que emplean los medios al hablar de esta persona. Lo curioso es que estos medios han aplicado en las noticias sobre Jorge Cervantes, en una práctica muy poco habitual en ellos, una ejemplar política informativa de presunción de inocencia, ya que no mencionan el motivo por el que se encontraba, hasta su última detención, en situación de libertad condicional: el presunto intento de violación de una joven en la ciudad de Santiago de Cuba. Y entonces yo cogí y empecé a gritar, y entre los dos empezamos a forcejear. Y él cogió y entre más yo forcejeaba y más lloraba, él me daba, que me partió toda la boca, todas las partes de arriba así, y la cara la tenía hinchada de tantos golpes que me dio. La propia madre de Jorge Cervantes reconocía al diario El Nuevo Herald que sus problemas con las autoridades cubanas provienen de su actividad de delincuencia común. Ya en 1997 fue condenado a 6 años de prisión por el robo en una empresa del Estado. Y es que en los últimos años la llamada disidencia cubana ha integrado a sus filas a numerosas personas con este perfil. Recordemos el caso de Orlando Zapata Tamayo, preso que cumplía condena por diversos actos de violencia como la agresión con machete a un ciudadano, y que fue captado por la disidencia una vez en prisión. Allí comenzó una huelga de hambre con reivindicaciones tales como tener teléfono celular y cocina en su celda. Su muerte fue finalmente capitalizada por la extrema derecha de Miami con el soporte de los grandes medios internacionales. Esto decía hace unos días su madre, Reina Luisa Tamayo, al llegar a Estados Unidos. La gracia al pueblo de los Estados Unidos, al gobierno y a todas las personas que han luchado para que hoy nosotros, esta familia, se encuentre en un país libre y que la ceniza de mi hijo descanse en paz. Una curiosa paz si tenemos en cuenta que su hijo fue enterrado en el mausoleo de la Brigada 2506, es decir, junto a los mercenarios que trataron de invadir Cuba en 1961 y fueron derrotados en Playa Girón. Una vez más mentía sobre las circunstancias de la muerte de su hijo. Que asesinaron a Zapata quitándole el agua 18 días, el joven pacífico por los derechos humanos en Cuba. Y repetía el guión político dictado por sus anfitriones de Miami al pedir más sanciones de Estados Unidos a Cuba. Una muestra representativa de la catadura moral de la llamada disidencia cubana la tenemos en el comportamiento de muchos de los expresos excarcelados durante el último año y acogidos por el gobierno español. Repasemos. Entre los primeros que viajaron, en julio de 2010, varios se quejaban ante los medios el mismo día de su llegada por ser alojados en un hostal del barrio obrero de Vallecas, en la periferia de Madrid. Oleivis García, esposa del expreso Pablo Pacheco, expresaba su desconcierto porque el baño es colectivo y las habitaciones no están ventiladas. Otro de ellos, Normando Hernández, maldecía tener que ir a convivir con 40 personas en unas instalaciones para inmigrantes. Meses más tarde, Juan Antonio Bermúdez Toranzo, también expreso y vicepresidente de la denominada Fundación Cubana de Derechos Humanos, protestaba porque estamos en una habitación de 3 camas sin condiciones y la alimentación es muy mala. En España se están violando prácticamente nuestros derechos humanos. Las protestas por supuestas promesas económicas incumplidas por parte del gobierno español se han repetido en varios lugares. El Centro de Extranjeros de Torrelavega, perteneciente a Cruz Roja, expulsó a comienzos de junio al expreso cubano Eric Caballero por agredir a uno de sus trabajadores. Caballero denunciaba a la prensa que les estaban tratando como a unos simples inmigrantes. Otro expreso y exhuelguista de hambre en Cuba, Néstor Rodríguez Lobaina, arremetía contra la Cruz Roja Española por la lentitud en el pago de su ayuda económica mensual y por trasladarle en un incómodo autobús desde Madrid a Málaga.
En el mes de abril de 2011, otro de ellos, Mario Alberto Pérez Aguilera, se negaba a aceptar el alojamiento que puso a su disposición la Comisión Católica de Emigrantes de Castilla-La Mancha. Esta ONG aseguró que le habían ofrecido 2 apartamentos de 6 y 5 plazas para su familia y que aquel los rechazó. En junio de 2011, otros expresos cubanos y sus familiares comenzaron una huelga de hambre en la ciudad de Málaga por las condiciones infrahumanas, palabras textuales, de las habitaciones del Centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Nos tienen aquí en un total hacinamiento, aquí dentro de unos cuartos que no tenemos privacidad de ningún tipo. La suciedad, las condiciones inhumanas, el polvo. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado decidió finalmente expulsar del centro a estas 7 personas, entre ellas la representante de las Damas de Blanco, Sabina Martín. Los motivos, las agresiones físicas entre ellos, las amenazas y agresiones verbales a los trabajadores, la introducción de alcohol y armas blancas en el centro y el abandono de los talleres ocupacionales. Es decir, por las mismas actitudes violentas e insolidarias por las que cuando vivían en Cuba la gran prensa los catalogaba como perseguidos del gobierno cubano. Cuando vinimos de Cuba hacia España, nada de lo que se nos ha prometido se ha cumplido aquí en este gobierno. Queremos irnos a los Estados Unidos y si no, que en los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde se defienden verdaderamente la democracia y los derechos humanos. La mencionada organización CEAR, por cierto, ya había criticado unas semanas antes la situación de privilegio de los 115 expresos cubanos acogidos por el gobierno español, en contraste con la falta de sensibilidad y apoyo a tantas personas procedentes de países con situaciones graves de conflicto o persecución política. Otro caso llamativo es el del también expreso José Ubaldo Izquierdo, acogido en esta ocasión en Chile, cuyo gobierno le consiguió un empleo en una emisora de radio. No tardó 2 días en abandonarlo, porque le quedaba bastante distante de su domicilio. Pero quien daba la puntilla informativa que desnuda definitivamente a estos expresos cubanos de conciencia era curiosamente la portavoz de las Damas de Blanco en Cuba, Laura Pollán, que hace unos días echaba por tierra la versión, repetida hasta la saciedad por los medios de comunicación, de que estas personas han salido de Cuba obligatoriamente, en un supuesto destierro forzado. El preso que diga que lo obligaron a emigrar está mintiendo, porque la prueba está en los 13 que están aquí, que se han quedado en Cuba, aseguraba la prensa Laura Pollán. Mientras, el gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar otros 20 millones de dólares para alimentar a la disidencia cubana, que debe justificar sus cobros con todo tipo de inventos, exageraciones y mentiras que son convertidos inmediatamente en noticia por los grandes medios internacionales. Unos medios que sobre este escandaloso acto de injerencia que ningún país consentiría, sigue aplicando su democrático cerrojo informativo. ¡Mentiroso!